Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Este es uno de esos diseños en los que yo creo que se puede sustituir la pintura acrílica que voy a utilizar luego para la decoración por esmalte, en el caso de que sea esmaltado tradicional, como en este caso, esmalte tradicional, y si es con esmaltado semipermanente, ya puede ser con el mismo esmalte en gel o puedes utilizar painting gel. Esta uña la voy a esmaltar en color blanco y es un blanco hueso. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. El resto de las uñas las voy a estar esmaltando en este color rosado, y es un rosado brillante, yo diría que es un rosado neón. Recuerden que la mejor forma que ustedes tienen para apoyar el canal es compartiendo este video, cualquier video del canal, incluso el canal, en sus redes sociales. Y también, si lo desean, me pueden regalar un me gusta y dejarme en los comentarios si les está gustando este video. Aquí voy a comenzar ya con mi decoración y lo voy a hacer utilizando pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles de 11 milímetros. Voy a iniciar haciendo la nariz del gatito o la gatita, y voy a hacer como un triangulito, pero que va a estar mirando hacia abajo. La boca la voy a hacer bien pequeñita con el mismo pincel, haciendo líneas delgaditas. En el caso de que quieras, como aquí que voy a hacer los ojos, que el inicio de la línea o del trazo quede un poquito más gruesa, lo que debes hacer es dejar una pequeña gota en el extremo del pincel a la hora de cargarlo con la pintura, luego hacer tu pincelada y vas a ver cómo va a empezar de mayor grosor a menor. El otro ojo me costó un poquito más de trabajo porque como lo estoy haciendo en mi propia uña y en la posición en que estoy grabando, me cuesta más hacer las pinceladas hacia el otro lado, pero no hay ningún problema, lo hago en varios pasos y así me va a quedar mejor. También voy a añadir algunas pestañas bien pequeñitas en los extremos de la línea de los ojos. Recuerden lo que les he dicho en otras ocasiones, que cuando vayan a hacer delineados o líneas delgadas, luego de tomar la pintura con el pincel, descarguen un poco para que así no queden excesos o gotas y luego las líneas no van a quedar parejas. Para las orejas haríamos como cuando vamos a hacer dos triángulos, pero sin hacer la línea de abajo que los cerraría. Ahora voy a mezclar un poco de pintura acrílica blanca con negra y lo voy a mover un poco con un puntero para que se mezclen y así lograr un color gris. Si lo quieres más claro, pues mezclas un poco más de blanco, y si lo quieres más oscuro, con un poco más de negro. Si les está gustando este video, por favor
Déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con el gris que logramos haciendo nuestra mezcla, vamos a hacer dos triángulos más pequeños dentro de las orejas y los vamos a hacer rellenándolo para que dé como una especie de sombra. Como yo lo estoy grabando y lo estoy haciendo en mi propio pie, aquí el gato va a estar al revés, es decir, en una posición que yo misma lo veo al derecho, pero si lo hiciera en otra persona lo haría de la otra manera para que la persona que me vea a mí y vea mis uñas pueda verlo al derecho. Entre las dos orejitas vamos a hacer una pequeña corona, va a tener 4 puntas, así como les estoy mostrando. Primero hago las 4 líneas que van a ser las puntas, luego le voy a dar un poquito más de forma, las relleno y con un punzón en los extremos voy a hacer algunos puntos. Para hacer este diseño me inspiré en una blusa de una niña, así que creo que sería una buena decoración para niñas, aunque también sé que a algunas mujeres les gusta este tipo de decoración, así que se ven como tiernas, delicadas y me parece una buena opción. Ustedes también pueden buscar inspiración en algunos estampados, en las flores que ven día a día, en muchísimas cosas. Con pintura acrílica rosada y un puntero vamos a hacer una flor bien pequeñita. La vamos a hacer como si fuese una diadema o un cintillo en la frente del gatito y vamos a ir intercalando diferentes colores. Cada flor va a tener 5 pétalos. Algunas van a tener menos porque creo que se iba a ver demasiado grande, entonces le hice menos pétalos, pero tú puedes hacerlo como tú lo desees, no tienen que tener una forma perfecta porque van a ir todas bien juntas. Ahora vamos a utilizar pintura acrílica en color verde menta. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. Allí pueden encontrar mi grupo de Facebook, que por cierto ya tenemos más seguidores allí que en el mismo canal, también la página de Facebook y mi Instagram por si desean apoyarme, allí lo tienen. Bien, vamos a hacer algunas en color amarillo y así poco a poco vamos a ir intercalando las flores y los colores. Por favor, comparte este video o cualquier video del canal porque me ayudaría muchísimo, como no tienes idea, y te lo agradecería de todo corazón. Esto es algo que no toma nada de tiempo, pero que a mí me ayuda muchísimo. Ahora en la carita vamos a hacer como si estuviese sonrojado. Y vamos a añadir 2 puntos en color rosado. Este va a ser un rosado más claro y vamos a utilizar para esto un puntero. Como pueden ver, este es un diseño muy fácil, solamente necesitan un pincel para detalles y un puntero y lo pueden realizar de una forma muy sencilla. De hecho, es un diseño que se hace bastante rápido. En el centro de cada flor voy a adherir una piedrita bien pequeña en color plateado, pero también puedes utilizar otro tipo de decoración o con otro color de pintura acrílica dar este detalle en el centro.
Por cierto, para adherir la pedrería, lo que yo utilizo generalmente es brillo de acabado o base de la misma que apliqué en mi uña antes del esmaltado, pero generalmente es brillo de acabado. Luego pongo la pedrería y al final lo sello bien para que no se despegue. Como en este caso las pinceladas o los trazos que hice no son complejos, son bien sencillos, no fue necesario aplicar la camate. De lo contrario, sí se los recomiendo. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Todos los pinceles que yo uso están en la cajita de información. También las pinturas acrílicas, algunas de ellas, porque otras, como ya les he explicado, las compré en una papelería. Hay una duda que surge muchísimo y que yo creo que no explican muchas veces y la he visto bastante seguido en redes sociales, es sobre estos esmaltes como uno de los que utilicé hoy que dice efecto gel. Este tipo de esmalte es un esmalte tradicional que el acabado es similar al de un gel, pero no significa que se cure en lámpara ni que es un esmalte en gel o esmalte semipermanente. Generalmente o siempre los esmaltes semipermanentes vienen dentro de un frasco que no se logra ver el interior, porque si esto llegara a ser así se secarían con la luz de la lámpara o la luz del sol. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.